¿Quieres invertir en acciones que pagan dividendos y que dicho pago sea lo más seguro posible? Claro que sí, campeón. En este video te voy a enseñar 5 métricas que nos darán muchas pistas sobre la seguridad o sostenibilidad del dividendo que puede pagar una empresa. ¡Sí! Un dividendo sostenible significa que una empresa puede mantener y posiblemente aumentar sus pagos de dividendos en el futuro, sin comprometer su estabilidad financiera. Este ha sido el gran descubrimiento del que no hemos hecho ni caso. Veamos cómo medir la seguridad de un dividendo. El contenido de este video es únicamente con fines informativos y educativos. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal y no debe considerarse como una recomendación personalizada para comprar, vender o mantener cualquier tipo de activo financiero. 1. Crecimiento del flujo de caja. El flujo de caja operativo es el corazón financiero de una empresa. Este refleja la cantidad de efectivo que la empresa genera con sus operaciones principales. Tampoco hay que ser tan inteligente para saber. Para que un dividendo sea sostenible, la empresa debe tener un flujo de caja creciente en el tiempo. Debemos de medir la evolución del flujo de caja libre de los últimos años y verificar que ha experimentado un crecimiento promedio. Aquí tenemos un buen ejemplo de crecimiento de flujo de caja libre. Maravillosa jugada. Y aquí tenemos un mal ejemplo de crecimiento de flujo de caja libre. Houston, tenemos un problema. 2. ¿El flujo de caja cubre el pago de dividendos? No basta con que una empresa genere flujo de caja. Este debe ser suficiente para cubrir los dividendos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Un indicador clave es el Payot Radio del flujo de caja, que mide cuánta parte del flujo de caja se destina a dividendos. Los expertos recomiendan que esta métrica esté por debajo del 70%. Si una empresa paga más de lo que genera o usa financiamiento para pagar dividendos, esto puede ser una gran bandera roja. Tengo miedo. Aquí tenemos un buen ejemplo del Payot Radio de flujo de caja. Aquí tenemos un mal ejemplo del Payot Radio de flujo de caja. 3. Crecimiento del flujo de caja versus crecimiento del pago de dividendo. Una empresa sostenible debería aumentar su dividendo de manera proporcional al crecimiento de su flujo de caja. A eso se le llama estrategia. Si el dividendo crece demasiado rápido en comparación con el flujo de caja, podría volverse insostenible. Debemos comparar el crecimiento del flujo de caja versus el crecimiento del pago de dividendo. Buen ejemplo de los crecimientos del flujo de caja y del pago de dividendo. Bien hecho. Mal ejemplo de los crecimientos del flujo de caja y del pago de dividendo. No lloren por mí, ya estoy muerto. 4. ¿Qué hay que pagar con el flujo de caja además del dividendo? El flujo de caja no solo se usa para dividendos. Las empresas también lo destinan a recompra de acciones, lo que reduce la cantidad de acciones en circulación y aumenta el valor de cada acción restante, el CAPEX o inversión en activos, clave para el crecimiento y largo plazo, y el pago de la deuda total, esencial para mantener una estructura financiera saludable. Interesante. Si una empresa destina demasiado a dividendos y descuida estas otras áreas, podría poner en riesgo su futuro. Aquí tenemos un ejemplo de una buena distribución del flujo de caja. Es bellísimo. Aquí tenemos una mala distribución del flujo de caja que nos hace dudar sobre el pago del dividendo. 5. Ratio deuda versus flujo de caja libre. Esta métrica divide la deuda neta entre el flujo de caja libre para decirnos aproximadamente el número de años que necesita una empresa para pagar toda la deuda con su flujo de efectivo. Lo veo super cookie. Los expertos recomiendan que dicha métrica esté por debajo de 4 veces. Aquí tenemos un ejemplo de una buena relación entre deuda neta y un flujo de caja libre. Muy bien, sí que es verdad. Un aplauso para ustedes. Aquí tenemos un ejemplo de una mala relación entre deuda neta y un flujo de caja libre. ¿Qué has hecho? Como conclusión, podemos decir que para saber si un dividendo es sostenible es clave analizar el flujo de caja, su crecimiento, qué tanto puede cubrir el pago del dividendo y la capacidad de la empresa para cubrir otras necesidades financieras. Empecemos a ver el fútbol en otra dimensión, analizarlo de otra manera. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido para identificar más pistas que nos dicen la sostenibilidad del pago de un dividendo futuro por parte de una empresa. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio!